bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. Ya estamos a la vuelta de la esquina de estas mega elecciones que se vivirán el próximo 15 y 16 de mayo, donde se realizarán, entre otras, las votaciones para elegir a los convencionales constituyentes, quienes tendrán la tarea de redactar una nueva Carta Magna. Sin embargo, como ya estamos cerca de ese periodo, el día de hoy queremos abordar cuáles serán y son las materias y temáticas que están en discusión hoy en día para que integre esta nueva Constitución. Por lo mismo, para hablar de esto, tenemos como invitada del día de hoy a la abogada constitucionalista, profesora de Derecho Constitucional también de la Universidad Católica y actual candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11 con cupo de Chile Vamos, Constanza Hugh. Constanza, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Gabriel, y a todos los quienes nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas. Así es, Constanza, que de hecho son muy relevantes hoy en día en la opinión pública y sobre todo también por el tema que se ha abordado hace un tiempo sobre los mitos y realidades que hay en torno a esta Constitución. Tú que has estado involucrada en diversas discusiones como candidata a la constituyente, ¿cuál es el panorama que tú has podido observar con respecto a estos mitos que quizás de repente salen como las famosas fake news que mencionaba en su tiempo Donald Trump? Bueno, hay harto sobre mito desde hace tiempo con la discusión constitucional, ¿cierto? Y a propósito del plebiscito también, del apruebo o rechazo, había un tema de expectativa y quizás sobre expectativa respecto de lo que la nueva Constitución puede hacer, o mejor dicho, también no puede hacer, ¿verdad? Yo creo que hay harto de mito de eso y se ha ido moderando y ajustando de a poco, Pero más que solamente ajustarse y moderando, yo creo que también el gobierno y el Congreso tienen una deuda pendiente respecto de poder hacerse cargo de esas expectativas, que tienen que ver con los problemas finalmente de demandas sociales, como por ejemplo seguridad social, como es el tema de educación, como es el tema de salud, y por supuesto, claro, hay una serie de mitos que tienen que ver con respecto de los límites que tiene la Convención Constitucional, si tiene límite o no tiene límite, si se puede declarar soberana o no, y que eso a mi juicio está bastante claro hoy día en las reglas de la propia Constitución, respecto de que la Convención Constitucional no es soberana para decidir respecto de todo, que no puede atribuirse otros derechos o facultades que las que expresamente están en la Constitución, y que es una sola misión, que es redactar una nueva Constitución, y nada más que eso. Hace unos días atrás, Marcos Barraza, ex ministro del gobierno de Bachelet y Fernando Atria, mencionaron que encontrarían una muy buena idea poder cambiar este tema del quórum de 2/3 como método para elegir algún artículo de esta nueva Constitución. ¿Qué te parecen esas declaraciones de ambos políticos y crees tú que sería una buena idea? Sobre todo te lo pregunto como agregado, porque este hecho hablan algunos que quizás podría llevar a este ejemplo de la Asamblea Constituyente que hay en Venezuela al haber una libertad de acción en cuanto al tema de los votos y elecciones de artículos en la Carta Magna. No, a mí me parece que es un voluntarismo puro, ¿verdad? Que también demuestra un poco el escenario en el cual estamos hoy día, donde el Estado de Derecho y donde también la certeza y las reglas claras no son prioridades para algunos candidatos y para algunos políticos, ¿verdad? Si vamos a abrir de nuevo las reglas, y esto yo lo planteaba en su minuto con los escaños reservados y con la paridad, abrámoslo entonces respecto de todo. Pueden haber cosas que nos gusten, puede ser cosas que no nos gusten del acuerdo, de las reglas como quedaron. A mí particularmente la lógica de la hoja en blanco, más allá de que la hoja en blanco es hasta por ahí nomás, porque tiene ciertos límites de fondo de la Convención, yo habría preferido, por ejemplo, hacer un escrutinio de la Constitución actual, ver qué cosas sirven, qué cosas no, en qué cosas estamos de acuerdo de lo que hay hoy día, en qué cosas no estamos de acuerdo. Pero bueno, la decisión finalmente fue para llegar a un acuerdo transversal, excluyendo el Frente Amplio y el Partido Comunista, a pesar de que hoy día se consideran, digamos, parte de la Convención Constitucional, pero al principio no se sumaron al acuerdo, uno se adecúa a aquello que le gusta y a aquello que no le gusta. Y pareciera que hay ciertos candidatos y ciertos políticos que lo que les gusta no se puede tocar, pero lo que no les gusta, bueno, hagamos trampa o resquicio, o vámonos por el lado, ¿cierto? Vámonos por la berma, para llevarlo a una explicación quizás más bien pedestre,
para tratar de saltarnos esas reglas que no nos gustan, ¿cierto? Que tienen que ver con los 2/3. Entonces, para mí es irresponsable y sobre todo en un proceso donde ya hay mucha incertidumbre. Ya los procesos constitucionales en los países generan, ¿verdad?, mucha incertidumbre y mucha incerteza, y es por eso que es bueno que tenga un tiempo acotado de discusión. Pero si además le sumamos este tipo de declaraciones, bueno, por supuesto que la incerteza suma aún más y hace que el país se desestabilice aún más de lo que está. De repente se escuchan a algunos especialistas hablar de una campaña del terror en cuanto a todas estas declaraciones, porque además eliminar en los 2/3 llevaría a los mitos más escondidos de estas campañas del terror que hablan de que se perdería el derecho a la propiedad, no habría libertad de conciencia, o quizás se debilitaría lo que es la familia, lo que está consagrado hoy en día en el primer artículo de la Constitución. Entonces, ¿crees tú que esta campaña del terror hace un bien para la discusión en torno a lo que será la redacción de esta nueva Carta Magna? Y además, ¿crees tú que hay posibilidades de que estos temas puedan ser reales o no? No, yo creo que sí hay algunas campañas del terror, quizás por ambos lados, ¿ah? En el sentido de ambos lados me refiero a sectores políticos, pero hay algunas cosas que no son tan campaña del terror, ¿no? Un ejemplo de eso tiene que ver con el derecho de propiedad, ¿cierto? El derecho de propiedad es campaña del terror. Que el derecho de propiedad no va a estar en la Constitución, a mi juicio sí, porque es altamente probable que esté en la Constitución, y si no está en la Constitución igual está reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos y en general los tratados internacionales. Pero no es pero no es tampoco cierto, o mejor dicho, pero también es cierto de que la manera en que hoy día la Constitución protege la propiedad es bastante, o la protege bastante más de que simplemente garantizar el derecho de propiedad. Y aquí el ejemplo que yo doy siempre es que la Constitución, a diferencia de muchas otras constituciones, establece con claridad cuál es el procedimiento en caso de expropiación. Te expropian, ¿cierto?, tu casa, ¿ya?, por dar un ejemplo bien claro, por una razón de interés nacional o de utilidad pública, y la manera en que el Estado tiene para reaccionar frente a eso es pagarle en dinero en efectivo y al contado, es decir, antes de tomar posesión material de la casa, pagarle en dinero en efectivo y al contado lo que vale esa casa, el precio justo, a esa persona, a ese titular de ese derecho, ¿cierto? Y si eso no está en la Constitución, claro, se protege el derecho de propiedad nominalmente, pero en la práctica no se está protegiendo. Porque si tú después dejas a la ley simple, a la mayoría circunstancial del momento, que la indemnización sea en 36 cuotas, sin interés y sin reajuste, bueno, realmente no es una protección verdadera de la propiedad. Por tanto, tiene un poquitito quizás de los dos lados. Que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, bueno, yo creo que va a ser materia de discusión. A mí me gusta como hoy día está en la Constitución, porque no define la familia, ¿cierto? Dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero deja la deliberación democrática, que es la determinación de la familia. Y evidentemente que desde el año 80 hasta ahora ha ido cambiando ese concepto de familia, y es bueno que sea así, porque la Constitución no es un árbol de Pascua, no es una varita mágica, sino que son las reglas generales del juego y tienen vocación de permanencia en el tiempo. Y la idea es que esas reglas mínimas se proyecten de alguna manera y estén bastante claras y sean bastante certeras. Entonces, cuando dice, bueno, es que es campaña del terror decir que el derecho de propiedad no está en la Constitución. Sí, es campaña del terror decir eso, pero no es campaña del terror decir, a ver, si todos los políticos y todos los convencionales constituyentes se van a comprometer a que en la Constitución se diga de manera expresa que la indemnización va a ser en dinero en efectivo y al contado. Yo creo que no todos los convencionales constituyentes van a estar en esa posición. Esperaría que sí, pero no creo que eso sea así. Pero, Constanza, detalle que tú mencionas sobre el derecho a la propiedad, ¿no crees tú que finalmente termina distorsionando un poco la opinión pública? ¿Por qué te lo menciono? Porque hace poco se dio a conocer un estudio que se llamaba Voces Ciudadanas para la Constituyente de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública, donde se explicaba que 1 de cada 3 personas tiene mucha confianza en que este proceso resolverá problemas tales como pensiones, calidad de salud, la educación, el empleo o incluso el sueldo. Cosas que realmente no se pueden integrar en la Constitución. Uno no puede integrar la Constitución, el sueldo mínimo será de 500.000 pesos, como quisiera la CUT hace una semana atrás. Entonces, al final, ¿no crees que se distorsiona un poco la realidad de los votantes en el país, mencionando que quizás es campaña del terror en lo del derecho a propiedad, pero agregándole un pero sobre algo en concreto?
sea, que yo creo que lo que tú dices, Gabriel, es muy importante, y yo por lo menos, no es por ser autorreferente en esto, pero desde el momento en que empezó la discusión con el plebiscito de entrada, yo planteé este tema de las expectativas versus la realidad, de la sobreexpectativa que existe, ¿cierto? Y de hecho, hace poco, hace un par de días atrás, tuve un debate con Fernando Ate que decía que esto eran estudios que eran como unos estudios medio aislados, decía. Estudios aislados, sondeos aislados. Si uno va y se remonta al 2019, ¿ah? Y ve la Academ, por ejemplo, de enero, ve la Ipsos de enero, diciembre, enero, por ahí, ustedes ven, ¿cierto? Y le preguntan a la gente cuáles son las prioridades o lo que esperaría una nueva constitución, y es precisamente lo que dices tú hoy día a propósito de estudios recientes. Pensiones como número uno, la razón por la cual la gente salió a la calle el 25 de octubre, y no me refiero al 18 de octubre, que fue delincuencia y violencia pura, sino que me refiero a la marcha pacífica que se hizo el 25 de octubre, multitudinaria, donde la gente salió a la calle pacíficamente a pedir por pensiones, nietos que salían a marchar por sus abuelos, abuelos que salían a marchar por sus bajas pensiones, pensiones como primera prioridad, salud, educación, salario, ¿cierto? Esas eran las prioridades. ¿Y cómo se canalizaron esas prioridades? Bueno, se canalizaron a través, o causaron institucionalmente a través de lo que sería una nueva constitución. Pero nadie puede decir, desde mi punto de vista, a pesar de que algunos lo dicen, que la razón por la cual la gente salió a la calle el 25 de octubre era por una nueva constitución. Eso no lo digo yo, no lo dice gente de derecha o de derecha extrema, no, lo dice Carlos Peña en un libro que es muy interesante y que les recomiendo leer en caso que no lo hayan hecho, que se llama Pensar en el malestar. Y donde Carlos Peña dice, aun cuando existan buenas razones para modificar la Constitución o crear una nueva, nadie puede decir, dice Carlos Peña, de que la razón por la cual la gente salió a la calle fue una nueva Constitución, sino que más bien la fuerza emocional del momento, dice él, se terminó encauzando, tratando de buscar un cauce institucional, y el cauce que se le dio fue una nueva Constitución. Pero no es la razón por la cual la gente salió a la calle. Entonces a mí, y la preocupación que yo tengo desde antes del plebiscito, es precisamente esa sobreexpectativa, es esa creencia, ¿cierto? Esa esperanza de que la nueva constitución va a traer mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, salarios mejores, ¿cierto? Y eso es algo que realmente no va a ser así. Ahora, si tú me preguntas, ¿tenemos que moderar la expectativa? Por supuesto, pero también creo que ahora la política le tiene que poner el cascabel al gato y tenemos también que hacernos cargo de eso. Y el Congreso no se puede negar y no puede renunciar a legislar, y el presidente no puede negarse a gobernar. O sea, esas prioridades alguien se tiene que hacer cargo de ellas. Eventualmente los convencionales constituyentes, en caso de yo ser electa, no nos vamos a poder hacer cargo, pero sí creo que alguien sí se tiene que hacer cargo, y quien se tiene que hacer cargo es la política, tiene que ser el legislador, tiene que ser el ejecutivo, y por lo tanto podemos moderar la expectativa desde el punto de vista de los convencionales constituyentes, pero también la política se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. Y es una vergüenza, y te lo digo así, es una vergüenza desde mi punto de vista, que la reforma de pensiones todavía no logre acuerdo, que la agenda de seguridad del gobierno, que tiene 11 proyectos de ley, 11 proyectos, no se haya sacado ninguno, que la reforma FONASA, que le cambie la vida a las personas en términos de salud, tampoco haya tenido aprobación. O sea, son cosas que son inexplicables, ¿no? Entonces vemos a parlamentarios, no quiero generalizar acá, pero más preocupados de ser creativos en manera de saltarse la Constitución, que preocupados en el fondo de legislar de lo que son las políticas públicas que efectivamente le cambian la vida a las personas. Pero, Constanza, aquí quizás me voy a ir un poco al origen de todo esto. ¿No crees entonces tú que se apuntó mal a la solución? Porque finalmente esta propuesta de una nueva constitución fue realizada por una diversidad de políticos, tanto de izquierda como de derecha, luego del estallido social. Pero tal y como tú dices, los sueldos, salud, AFP, todo eso se termina legislando al final en el Congreso. La señora Juanita, que va a ver un beneficio con su sueldo mínimo que se le va a aumentar en 10.000, 50.000, etcétera, pesos, eso es del Congreso. Entonces, al final, lo que veo yo es que se vendió como en buen chileno una pomada que no era. Que al final la solución para acabar con el estallido social estaba en redactar una nueva constitución, pero en realidad la solución para acabar con el estallido social está en el Ejecutivo y en el Legislativo, que hagan al final bien su pega. Entonces, ¿qué crees tú? Al final se apuntó mal en la mira y la gente al final se comió esta supuesta solución. A ver, yo creo que acá hay una mezcla de varias cosas, ¿no? Y yo creo que aquí también hubo, y yo lo recuerdo bien,
por ahí tipo 20 de octubre, una cosa así, por ahí tengo de hecho la carta que le mandaron al presidente de la República, todos los partidos de oposición, dándole una especie como de pauta al presidente de lo que se tenía que hacer como para poder darle un cierto grado, ¿verdad?, de margen. Y básicamente fue un chantaje, ¿no? El tema de la nueva constitución. Fue una cuestión que no partió las primeras 2 semanas, pero si hay algo que hay que encontrarle de bueno, ¿cierto?, al tema del acuerdo por la paz y por la nueva constitución, es que logró encauzar institucionalmente un problema político institucional que podría haber terminado de otra manera. Yo creo que hay varios temas que son institucionales que están presentes acá. Yo creo que hay un tema de diseño que está mal hecho, con un sistema electoral que no comulga con el régimen presidencial que tenemos, con un sistema de elecciones conjuntas entre presidente y parlamento que no genera un incentivo al Congreso de querer colaborar con el presidente, un gobierno, yo creo que débil en términos de su manejo político, muy bueno en la gestión, pero muy malo en la conducción, y una oposición realmente obstruccionista, pero de lo más obstruccionista que uno pueda llegar a imaginar, y que además se ha saltado las reglas del juego de manera permanente y lo ha dicho abiertamente. O sea, Jaime Quintana en un minuto dijo como, bueno, el presidente debiera dejarnos a nosotros gobernar con un parlamentarismo de facto. Y la expresidenta del Senado hablaba que a ella no le importaba hacer sacrilegio de la Constitución. Y así nos vamos. Entonces, claro, así, en un país, digamos, donde no se respetan las reglas del Estado de Derecho mínimas y básicas, claro, pues evidentemente que este tipo de cosas se generan. ¿Y quiénes terminan perjudicados? El ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente. Y aquí se generan ciudadanos de primera y de segunda categoría, que es lo que yo critico al menos. Ciudadanos que cumplen con su deber, pagan sus impuestos, cumplen con las normas, cumplen con las reglas, y otros ciudadanos, parlamentarios, autoridades, etcétera, que se las saltan. Y que se creen con la autoridad moral, en el fondo de saltarse la Constitución, de saltarse las leyes, de saltarse las normas, porque lo consideran bueno. La lógica como del buenismo y el simplismo, aquí nuevamente citando a Carlos Peña, digamos. Y eso yo creo que es bien preocupante. Yo creo que sí se vendió una pomada, pero es la pomada en la cual ya estamos. O sea, yo creo, Gabriel, aquí que la diferencia pasa por si uno se resta o uno se suma a esto. Y yo creo que uno no se puede restar, ¿no? Y me ha tocado muchos debates que algunos dicen, bueno, pero tú votaste rechazo, entonces tú no deberías ser candidata a la Convención Constitucional. ¿Por qué no? Si en el fondo habían 2 alternativas que eran válidas, ¿o no? El apruebo y el rechazo. Bueno, había solamente una alternativa válida. Porque si había una sola, entonces ¿para qué plebiscitamos? Claro. Entonces, inmediatamente la lógica de la cancelación. Y yo al revés, creo que uno se tiene que hacer parte de esto, y uno tiene que hacerse parte de la solución. Entonces, si bien las razones, y eso yo creo que igual es bien importante, igual siempre destacarlo, por las cuales terminamos en esto, yo creo que no tuvieron que ver con las principales demandas sociales, y que creo que son legítimas las demandas sociales, porque creo que nos quedamos dormidos en los laureles de una manera impactante, caímos en la trampa los países de ingreso medio, o sea, todo lo que pasó tuvo cierto grado de lógica. Aún así, me parece que la salida que le dimos fue una salida institucional, y hay que formar parte de esa salida institucional, y no podemos restarnos de eso. O sea, restarnos de eso significa entregarle, digamos, el país a personas que piensan de una determinada manera, donde no existe pluralismo, donde no existe diversidad, y desde mi punto de vista eso no puede ser así. Claro, justamente quería ir hacia allá porque hay muchos candidatos que hablan mucho del tema de los derechos sociales, sobre lo que hablábamos antes, los sueldos, el trabajo, salud, etc. Entonces hablan tanto de eso que pareciera que fueran muy, muy buenos candidatos, pero a la Cámara de Diputados o del Senado para que fueran a legislar para allá, pero no a la Convención Constituyente, porque al final se habla muy poco, y aquí quiero preguntarte si ves tú este escenario de facultades, por ejemplo, como las de la Contraloría de la República, como la del Tribunal Constitucional, que ahora va a tomar nuevamente un papel protagónico en la opinión pública con el tema del tercer retiro, donde tenemos al senador Bianchi, que incluso quiere vetar a María Luisa Abraham por sus nexos con Sebastián Piñera en su tiempo, cuando era el Cristian Larroulet de lo que es hoy en día. Y los periodos presidenciales, las funciones del presidente, el hiperpresidencialismo, como se le llama. Entonces, ¿crees tú que el escenario, cómo está balanceado, más hacia lo que es la discusión de derechos o a estos otros tipos de temas que finalmente son los que se van a discutir realmente a la hora de redactar esta nueva Carta Magna? O sea, ahí me encuentras con el corazón dividido, en el sentido de que, a ver,
Para mí, y un poco lo que me he dedicado en general durante el tiempo que llevo siendo profesora de Derecho Constitucional, me parece que la lógica institucional, que el diseño institucional permite poder resguardar precisamente derechos fundamentales. Pero hoy día, si uno piensa en una constitución escrita, cualquier constitución, si tuviéramos que pensar en una constitución de cero, tiene que tener ambas partes, ¿cierto? Una parte que es más bien orgánica, como se dice, y una parte dogmática. La parte orgánica viene a responder la pregunta de cómo se equilibran, cómo se separan y cómo se limita el poder, que es muy importante porque si el poder se concentra, ¿cierto? Lo que ocurre finalmente es que hay corrupción y abuso. Y la parte dogmática tiene que ver con los derechos fundamentales, donde encontramos derechos de primera generación, libertades clásicas y también derechos sociales. Y hay quienes postulan, por ejemplo, que los derechos sociales son meras aspiraciones, meras declamaciones de derechos, como una idea de lo que debiera ser. Y que es como hoy día está en la Constitución. Yo no creo eso, ¿eh? Yo creo que los derechos sociales son derechos propiamente tales, pero tenemos que encontrar una manera de garantizarlos que no sea a través de una acción judicial. ¿Por qué? Porque a través de las acciones judiciales, es decir, que sean los tribunales los que decidan si se entrega un tratamiento médico o no, si deciden los tribunales finalmente cuál va a ser el monto, por ejemplo, de la pensión, lo que terminamos haciendo es judicializar la política y lo que terminamos afectando es la separación de poderes. Nosotros como ciudadanos cada 4 años elegimos a los diputados, elegimos al presidente, nosotros elegimos democracia representativa en base a su programa de gobierno, en base a sus ideas, pero no elegimos a los jueces para que hagan eso. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que esto es una buena oportunidad para hacer un cambio central, ¿verdad?, en materia de derechos sociales y establecer que la garantía va a ser un mandato al legislador. Es el legislador el encargado de regular y modelar, ¿cierto?, los determinados derechos sociales, que para ser bien clara, son derechos que tienen que ver con otorgar una prestación, educación, servicio educacional, salud, por ejemplo, una operación, una consulta médica, pensiones, lo que significaría seguros, por ejemplo, invalidez, lo que significa un derecho a una justa retribución. Todo eso tiene que ver con otorgar una prestación. ¿Y a quién se le encarga el otorgamiento de esa prestación? Puede ser una institución privada, puede ser una institución pública, pero hay que concretarlo. ¿Cómo se concreta? A través de la ley, es decir, a través del gobierno y del Congreso. Y yo iría un paso más allá. Y en derecho comparado, en caso que el legislador no le ponga el cascabel al gato, es decir, que el legislador no haga concreta ese tipo de prestaciones, bueno, uno puede encontrar una acción ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para obligar al Congreso a tener que legislar. Para mí, esa sería la manera en que uno podría abordar los derechos sociales. Yo los mantendría, es más, agregaría algunos derechos sociales, pero no un listado interminable, porque me parece que cuando uno establece un listado interminable de derechos, termina no protegiendo nada. Imagínense que en la Constitución ecuatoriana o la venezolana aparecen derechos por grupos, aparecen derechos a la vivienda con casi que un metros cuadrados que tiene que tener la vivienda. ¿Eso se cumple en la realidad? No, ¿cierto? En la Constitución boliviana, imagínense para que se hagan una idea, está el derecho irrenunciable de Bolivia al mar. ¿Ah? El derecho al mar. Bolivia tiene mar, porque está en la Constitución, por supuesto que no, porque si fuera simplemente por modificar la Constitución para que las cosas cambien, hace rato que habríamos modificado la Constitución. Por eso tenemos que ser súper responsables como candidatos y súper responsables como convencionales constituyentes, quienes terminamos siendo electos, en mi caso o en el caso de quienes terminen siendo electos, en términos de poder hacer frente a una Constitución que tiene que tener reglas claras, que tiene que tener certezas, pero que no puede prometer cosas que no se pueden cumplir, ¿no? Constanza, y en tu caso en concreto, yendo un poco al que es el perfil tuyo como candidata, ¿cómo te afectó, de qué manera te afectó el cambio de la fecha en estas mega elecciones que antes eran el 10 y 11 de abril y ahora serán el 15 y 16 de mayo por el tema de que se agudizó la crisis sanitaria? ¿Cómo te afectó a ti en concreto? Eso, bueno, es una pregunta compleja porque, a ver, yo creo que el tema sanitario o la razón sanitaria es una razón muy poderosa y por lo tanto es la razón por la cual la única razón por la cual se tenían que postergar las elecciones, ¿ya? Yo desde mi punto de vista, y eso lo planteé así, me parece que la decisión fue inoportuna. Creo que es una decisión que se podría haber tomado semanas atrás, o sea, 2 o 3 semanas antes de la decisión en cuanto se tomó. Hay algunos que dicen que era imposible adelantarse. A ver, en noviembre del año pasado, ex ministros de Salud, el ministro de Salud de la época, ¿cierto?, señalaban que la segunda ola podía venir ahora en marzo, abril, y por lo tanto era posible adelantarse y era posible también tomar medidas más restrictivas antes para evitar que precisamente tuviéramos los números que tuvimos.
y me parece además que la opción que tomó el gobierno de que las elecciones se hicieran en 2 días para evitar aglomeraciones, bueno, lo que hizo fue darle una señal a la ciudadanía de que se iba a poder votar. Por lo tanto, me parece que la decisión finalmente de haber movido la elección en el momento en que se tomó fue una decisión tardía. Ahora, si tú me preguntas en lo personal, terrible, pero lo que pasa es que los candidatos acá no somos lo más importante, pero si me preguntas en lo personal, como candidata, por supuesto que fue un balde de agua fría, por supuesto que es complejo, estás en un momento en el cual tú estás convenciendo a la gente o motivando a la gente para que vote por ti, de repente de un plumazo tienes que reestructurar todo, psicológicamente es distinto, o sea, para los candidatos es el peor de los mundos, ¿no? Este tema de congelar la campaña, pero uno tiene ciertos compromisos con las personas que trabajan contigo, pero obviamente que los candidatos no somos lo más importante en esto, sino que es la salud pública, son las personas, el hecho de cuidarse, y ojalá, y espero, eso sí, que la decisión ahora, eventualmente de tener que moverlas de nuevo, se tome de manera oportuna, porque me parece que el momento en que se tomó fue, como dije anteriormente, muy tardío, ¿no? Pero tú mencionas que fue tardía netamente por tu campaña, porque te viste como un poco en qué hago ahora que se corrió tan de cara, o fue netamente por el tema de la crisis sanitaria. No, yo no lo digo por mi campaña, lo digo porque me parece que esa es una discusión que se venía dando semanas atrás de la semana en que se tomó, ¿cierto? Y me parece que no es posible, o me parece que es impresentable, para ser bien clara, que 2 o 3 días antes de terminar la campaña, 4 o 5 días de que se produzca la elección, recién se hayan movido. O sea, eso no es posible, ¿no? Es impresentable. ¿Ah? O sea, a mí me parece por lo menos de que eso fue una decisión tardía por parte del gobierno de presentar ese proyecto. Me parece además que fue bien ingenuo en términos de creer de que iba a ser simplemente un trámite de modificarlo. Se empezaron a pedir otras cosas a cambio, cosas como el voto obligatorio, una serie de otras medidas que no tenían nada que ver con el tema sanitario. Y es por eso que a eso voy, con que creo que fue una decisión inoportuna, creo que fue una decisión que se debió haber tomado mucho tiempo antes. Y si ya se tomó la decisión y se logró aprobar que la elección se hiciera en 2 días, bueno, lo que le estás diciendo a la ciudadanía, uno tiene que ser claro con los mensajes. Lo que le estás diciendo a la ciudadanía es que es seguro ir a votar en 2 días. Y de repente, de una semana a otra, no. Resulta que no es seguro ir a votar 2 días, es inseguro. ¿Qué hubiera pasado si el Congreso hubiera dicho que no al presidente? O el proyecto de ley. Bueno, habríamos tenido elecciones, pero ya le dijiste a la gente que era inseguro. Entonces, mi punto es que cuando se modificó el plebiscito en su momento, el de entrada, ¿se acuerdan que era el 26 de abril, terminó siendo para el 25 de octubre? Fue 1 mes y medio antes de la elección, de la votación. Y fue con un periodo más largo al final. Un periodo más largo, más extenso. Exacto, pero esto finalmente fue sobre la marcha, a última hora, la última semana, y claramente más que por mi candidatura o por las candidaturas en general, que por supuesto que fue un balde de agua fría. Imagínate estar haciendo campaña sabiendo que te van a encerrar en 3 días más y que la elección estaba ahí, a 72 horas. ¿Ah? Es complejo, pero más allá de eso me parece también de que es improvisación, porque es una decisión que se debió haber tomado 2 semanas antes de la semana en que finalmente se terminó tomando esa decisión. A eso voy, con que creo que llegamos a un umbral, o pasamos un umbral, donde en realidad las elecciones se podían haber llevado a cabo en 3 días, por ejemplo. Tú lo que haces es dividir, en este planteamiento de 3 días, dividir la movilización en masa, ¿cierto? Que era el gran problema de movilizar 7,5 millones de personas, pero lo divides en 3 días, ¿cierto? Si igual tienes permisos de desplazamiento, igual la gente va a comprar, ir a votar no era más riesgoso que ir a comprar en el mercado. Se podría haber dividido en 3 días esos 7,5 millones de personas y no pasaba nada, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero si ya hay una razón sanitaria aún más fuerte, no hay problema. Pero una decisión que se debería haber tomado mucho tiempo antes. A eso voy. O sea, me pareció completamente inoportuna, me pareció tardía la decisión. ¿Ah? Pero como digo, los candidatos finalmente no somos lo más importante en esto, sino que es la salud pública y también darle la certeza y la seguridad a las personas que cuando vayan a votar es seguro ir a votar. ¿Ya? Y si no, es mejor moverlas de nuevo, pero con anticipación, no improvisadamente. Constanza, ya estamos terminando el programa, pero después me van a retar por lo que voy a hacer, pero quisiera hacerte las 2 últimas preguntas. Adelante. Con respecto a que, generando la pauta para este programa, me encontré con cosas bastante interesantes y un concreto que me llamó mucho la atención,
que fue control de cambios, que encontré el documento firmado por Natalia González de Libertad y Desarrollo y por Marcela Cubillos y por ti, en donde Sí. ahí me llevó a esta página que, con el mismo nombre, donde la gente puede ir a hacer propuestas para esta nueva Carta Magna. Quisiera preguntarte en qué consiste en concreto este control de cambios para que la gente que nos ve en la casa también pudiese entender y si se interesa también ingresar a la página. Y además, en concreto, ¿cuáles serían, tú como candidata, las principales temáticas que te gustaría abordar si es que sales electa como constituyente? No, te agradezco la pregunta, Gabriel. A ver, durante el 2020, junto con Natalia González y Marcela Cubillos, coordinamos a un equipo de 8 especialistas o sea, perdón, 20 especialistas y varias organizaciones de la sociedad civil en distintos temas que básicamente estaban pensados, ya se trataba de que ganara el rechazo, que era muy improbable, ¿cierto? Pero tener una reforma constitucional o que habláramos de una nueva constitución respecto a todos los temas. Y lo que hicimos fue, bueno, tomar esas propuestas, ¿verdad? Mirándolas armónicamente como una eventual nueva constitución y ponerlas a disposición de la ciudadanía. Y es por eso que se llama con controldecambios.cl. Y uno puede descargar el documento que tiene 118 páginas. Es bien, me parece pedagógica la página más que el documento, porque te plantea el lineamiento general, es decir, el contexto en el que se plantea la propuesta, un resumen ejecutivo y una propuesta articulado, o sea, es decir, una propuesta de texto respecto de eso. Y le pusimos con control de cambios porque no es un documento final, no es un producto final, sino que, como tú bien dices, es un documento de trabajo que se pone a disposición de quien estime conveniente, de quien quiera revisarlo, leerlo, y eventualmente un documento de trabajo que le puede ser útil a la Convención Constitucional. Y dentro de eso, yo le tengo especial cariño, digamos, a todo lo que tiene que ver con las propuestas en relación con el rol del Estado. Hoy día, la Constitución establece de manera explícita que el Estado está al servicio de las personas, la servicialidad del Estado, dice. El Estado al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado, y que la finalidad es promover el bien común. Pero le falta contenido a eso. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta propuesta, por ejemplo, es establecer un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado, que se presuma la buena fe, por ejemplo, los ciudadanos, que las multas que la administración del Estado apliquen sean razonables, que exista, ¿verdad?, que no haya peloteo, ¿verdad?, que no se pidan dos veces los mismos papeles, que haya continuidad a los servicios públicos, que los servicios públicos, como su nombre lo dice, están al servicio de las personas, por lo tanto no pueden paralizar. ¿Ah? Y este eufemismo, ¿cierto?, de decir, no, es que no es huelga, sino que es paro, oiga, no puede paralizar, ¿cierto? No puede paralizar. Usted no puede paralizar porque es servicio público. ¿Ah? Y esos son temas que yo, para mí, creo que son centrales de poder proponer temas nuevos, distintos a lo que está hoy día en la Constitución y profundizar esa servicialidad al Estado. Y así hay muchos temas más, pero particularmente yo me quedaría quizás con ese si tuviera que elegir uno, ¿no? Constanza, y ya muy cortito cerrando el programa, para todas las personas que viven en el distrito 11, Lo Barnechea, Las Condes, etcétera, que es por el distrito por el cual tú vas, ¿qué pueden esperar de Constanza Hugh si sale electa como convencional constituyente? A ver, yo, mira, soy una mujer profesional, joven, que creo en la renovación de la política. Y la renovación no solamente tiene que ver con caras nuevas, que es mi caso, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con el carácter quizás de convencional constituyente, que yo por lo menos me voy a comprometer a defender 100% las ideas de la libertad, con convicción lo que creo, en lo que he estudiado, pero también abierta al diálogo y dispuesta a dejarme persuadir por el argumento del otro. Yo creo que lo que se necesita ahora son personas con coraje, personas con valentía, personas que tengan claro cuáles son los temas centrales que hay que defender y proponer, ¿eh? Pero también que estén dispuestos a sentarse a conversar y a dejarse persuadir por el argumento del otro, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte en la Convención Constitucional. Soy profesora de Derecho Constitucional hace casi 10 años, tengo una vocación profunda de servicio público, he trabajado en el sector público, pero también he trabajado en el sector privado y creo que puedo hacer un aporte a la Convención. Y creo que es importante meterle racionalidad a esto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso es lo que pueden esperar de mí, por lo menos una persona que va a defender con mucha valentía, con mucho coraje lo que cree, pero que no por eso va a ser intransigente, sino que, por el contrario, hay que estar abierta y a dejarse persuadir por el argumento del otro.
Constanza, quiero agradecerte por haber participado hoy día de este capítulo del Negocio del Barrio y mucha suerte con tu candidatura y con Muchas gracias. cuarentena. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a usted por la tremenda invitación y por la conversación que estuvo muy entretenida, muy interesante. Así es, así es. Así que por lo mismo los invitamos a todos que vean este capítulo en las redes sociales, en el canal de YouTube y la señal televisiva de Tendencias Prime. Y por lo mismo comenten, debatan y opinen por lo que se vendrá ahora en este nuevo proceso electoral del 15 y 16 de mayo y lo que queda también para ver qué se redactará en esta nueva Constitución. Así que con esto nos despedimos y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.